¿Por qué corre quien no tiene urgencias? Tenemos una llamita, una llama, ¿no? Que suele ser un animal de presa para muchos grandes depredadores. Imaginemos que esta llama está susceptible siempre que va a pasar por un mismo lugar porque recuerda que ha sido presa y se ha salvado su vida, ¿no? De un león en ese mismo sector del bosque quizás, o de la pradera, o de algún gran depredador, ¿no? Se ha salvado de ser una víctima. O también quizás otros animales le han advertido. Hace poco vi a un león por ahí. Entonces, por las dudas, pasa siempre corriendo, sin certezas de que haya algún riesgo. Y un poco para hablar de esto, ¿no? ¿Por qué se corre mucho en la humanidad, en las grandes ciudades? ¿Por qué hay un exceso de apuro? ¿Por qué se vive como en un estado de urgencia o de adrenalina o de una excesiva impaciencia o intolerancia sin una necesidad real, ¿no? Es como un modo de vivir inconsciente muy estresante, ¿no? En muchas personas. Y bueno, tiene muchas connotaciones, puede tener muchos orígenes, ¿no? Esta forma de vivir. Quizás el hacinamiento, por ejemplo, ¿no? En las ciudades somos muchas personas por kilómetro cuadrado. Eso concentra mucho al fluir, ¿no? Traba, entorpece el fluir del andar de las personas, ¿no? Sin hablar de las esperas excesivas que puede haber a veces para algo que no es necesario o tan vital, ¿no? Pero hay gente que es capaz también de esperar mucho por algo que no es tan importante. Pero también, bueno, hay muchos movimientos, hay muchos estímulos alrededor y eso inquieta al sistema nervioso, inquieta a nuestros sentidos, ¿no? A nuestras percepciones. Hay movimientos de coches y de gente, hay muchos colores, hay muchas luces de noche, hay muchos sonidos. Parecía que todo el tiempo en la ciudad hay algún riesgo. Si no es un robo, es a que alguien nos choque, o a que alguien distraído nos roce, o que nos caiga agua de un balcón o de un aire acondicionado. O hay que pasar por lugares muy angostos, donde es difícil pasar a veces. Y hay que esquivar pozos, deformaciones, suelos que no están reparados. Y esas son algunas de las cosas, ¿no? Pero después está todo la forma inconsciente de vivir, ¿no? Que copiamos por ello que se copia. Cuando tenemos poca conciencia o poco registro de hacia dónde nos llevamos, el cómo nos llevamos en la vida. Es como una ola, es como una marea. Las mayorías podrían influenciarnos y tendemos a vivir como la mayoría, quizás por una adaptación social, quizás, ¿no? Hay también como una forma de vida en donde pareciera que hay más vitalidad, o se vive más, o se saca más provecho de la vida si se hacen muchas cosas, ¿no? Y mucha gente se arma o se organiza una agenda muy apretada, sin espacio a la libertad, ¿no? Al tiempo libre, al libre albedrío, o al que no haya algo que hacer y después se verá si se hará algo o no, ¿no? No se permite eso por ahí, ¿no? Por supuesto, esto no lo puedo yo aplicar en casos extremos de gente que la está pasando muy mal, ¿no? Y que está viviendo urgencias reales, y que realmente
no sabe qué va a comer mañana ni dónde va a vivir, ¿no? Un indigente que está en estado más de vida, de supervivencia. En esos casos yo no podría hablar de esto que estoy hablando, ¿no? Pero también, bueno, después, desde los medios de comunicación masivos, desde el consumismo, hay que aprovechar para decir oportunidades únicas, hay que aprovechar descuentos, hay que aprovechar pagos en cuotas. Y mucha gente es la que se sube a ese estilo de vida, ¿no? ¿Por qué corre entonces quien no tiene una emergencia, quien no tiene una urgencia? En algún punto no se está dando cuenta de que está exigiéndose mucho y muchas veces sin sentido. No es muy perceptiva esa persona de que está llevándose y llevando a veces a los demás a un estilo de vida donde hay poco disfrute, ¿no? Donde la relajación por ahí solo queda para el momento final del día, para el descanso, si es que puede descansar bien esa persona de la que podría estar hablando, ¿no? O si cumplió con todo lo que se organizó y solo ahí se siente que su día fue provechoso, ¿no? Un poco podría tener que ver también con esto de la vida muy materialista, de la vida comercial, por ahí, porque también somos comerciantes en los vínculos las personas, ¿no? Y podríamos querer ser comerciantes también con esto de querer sacar provecho en ver si puedo vacacionar 5 días más o en ver si una persona me va a regalar 15 minutos más de su atención. Hay como una especie de búsqueda de compensación del tiempo a veces, ¿no? Una especie de manipulación de las manecillas del reloj, ¿no? De los segundos y los minutos. Y la ausencia de pausa, la ausencia de espacio vacío, la ausencia de silencio, la ausencia de que haya un poco de vacío, es una huida también, ¿no? Es estar corriendo, escapándose de uno mismo también, ¿no? Porque uno puede estar más en uno mismo muchas veces en esos momentos en el que no hay otra persona y no hay por qué hacer algo puntualmente, ¿no? No estamos con horarios. Quien corre sin urgencias no sabe que podría estar afectándose mucho a su propia salud, a vivir así, ya que el estrés, que en este caso podría ser en un principio psicológico, pasa a ser luego un estrés físico, fisiológico. Y muchos órganos empiezan a funcionar mal, ¿no? Porque si el apuro también es para comer, si el apuro es para digerir la comida, si el apuro es dormir pocas horas, si el apuro es hacer un deporte disfrutándolo poco, porque estoy obligado a hacerlo. Y no es saludable, ni ese deporte, ni ese estilo de vida, ¿no? Es una vida un poco caótica, seguramente. Y es una vida donde hay poca claridad, poca atención, ¿no? Porque es estar muy programado en el cómo hay que responder, cuándo hay que responder. No puedo conversar mucho porque tengo que ir a otro lado, entonces doy respuestas automáticas. No puedo escuchar muy atentamente a otra persona porque se me terminó el tiempo. No puedo
O en todo caso, puedo ir al cine y empezar a ver la película aunque haya empezado hace 15 minutos. No me importa al principio, total la voy a atender igual y después saldré apurado a comer algo o a tomar algo. Es una vida un poco absurda, es una vida un poco desconectada de lo que es más aprender a vivir con más sabiduría, aprender a que los tiempos sean más orgánicos, a que los tiempos puedan ser más orgánicos, más naturales, y no tanto una pretensión, un esquema, una imitación de cómo viven muchos, ¿no? El ritmo de las mayorías, por cómo se suele vivir en las ciudades, seguramente no es nuestro mejor ritmo, seguramente no es nuestro ritmo más saludable. Lo tendremos que ir descubriendo si nos permitimos involucrarnos más con nosotros y no tanto con el dar respuestas o el hacer hacia afuera, ¿no? Gracias por escucharme y verme.